nosotros vivíamos en el barrio de la Alameda. Allí vivía con su esposa Clementina, con la cual vivió durante 53 años de matrimonio. Recuerdo mucho la relación con su esposa Clementina y con sus hijos. Era una relación de mucho respeto. Nunca se los llegué a ver en una discusión o algo por el estilo. Inclusive la reprensión a los hijos lo hacía callada, muy al escondido de los otros. A cualquiera de ellos que tenía que reprender por algún motivo lo hacía siempre muy en una forma muy discreta, y con su esposa nunca se le vio una discusión o siempre un respeto por ambos, tanto por Clementina hacia él como él hacia Clementina. De su vida trabajó haciendo viviendas de interés social por los barrios de La Pelée, las cuales sus obras visitaba a pesar de sus enfermedades. Estas enfermedades eran la arteriosclerosis y el azúcar alto, la diabetes. Fue que a lo último llevaron a su fin. Recuerdo los últimos años de Alfredo. Él vivía en una casa en el barrio de la Alameda, la cual tenía un buen patio, una cosa. Él se mantenía mirando desde su balcón, pensativo en su vida pasada, y al mismo tiempo miraba su jardín donde llegaban los pájaros y él los entretenía mirando eso. Recordaba todas las historias de su vida pasada. Es la primera vez que yo veo como unas reuniones de la familia de Alfredo, porque se encuentran Elia, se encuentra el esposo de Elia, que ya también murió, las hijas de Elia, y aquí están celebrándole los cumpleaños a Anita, que le tocó cumplir años acá en la casa de Consuelo. Mira qué berrendera fotos. Uf, mira, todos eran niños, jóvenes. Todos los... María. Recuerdo mucho la finca, aquí en lo que llaman la región del Picacho, llamábamos en ese tiempo el Picacho, aunque hoy en día se conoce más por el Carmelo. Pues allí llegaban todos los niños y los hijos, padres de los niños campesinos, que después de hacer el fin de la novena de Monseñor, el 24 se venían todos para esta finca. Se llenaba el corredor de esta gente, a los cuales se les daba sus natillas, sus buñuelos, y al mismo tiempo se les daba un regalo monetario. Contando sus anécdotas de su vida en la finca, los viajes, las historias de los viajes, recorridos que empezaba a hacer muchas veces que se demoraban hasta más de 12 horas en ir desde Medellín hasta ese predio de la finca, recordando también las construcciones de sus vías, cosas.
Las actividades de este señor en la ciudad se relacionaban con el urbanismo, con casas, haciendo cosas, y tenía una empresa en compañía de un señor Antonio Vieco, que era una empresa pavimentadora. Esta actividad la utilizaba don Alfredo también para hacer zonas de urbanismo y se dedicó mucho a trabajar en los barrios de Belén, Belén Las Playas, Belén Altavista. Y con los Medina, entonces le pagaban a él los labores de urbanismo con tierras. Estas tierras se urbanizaban y hacían construcciones digámoslo, de interés social, pues eran casas que yo me acuerde, eran con escrituras de 20 o 30 mil pesos, unas casas que eran de una buena área construida y que se entregaba con una plancha en donde se podía levantar otro piso y muchas veces hasta dos, pues los cálculos lo permitían. Eran tan de interés social que una vez se pegó un susto muy grande cuando le dijeron que una casa se tenía que vender en 1.000.000 de pesos. Y él dijo que esa no era posible, que cómo era posible vender una casa de 1.000.000 de pesos. Estas casas de interés social llegó a presentar casos en donde lo estimaban mucho, pero también llegó un momento en que una persona lo chantajeó, amenazándolo a él en su vida y a sus hijos. Es chantaje que pues fue muy recién conocido en la ciudad, muy poco se conocía al respecto, la policía conocía muy poco el trato sobre estos chantajes y se hizo una forma de capturar a la persona, una especie de trampa con papeles cortados, con papel periódico cortado, llevándole el capricho de las exigencias que tenía el hombre para pagarle la plata. Como la medida fue un fracaso, hubo mucho temor, pero al mismo tiempo la policía actuó bien y cogió al individuo. ¿Por qué llegó al tema de esto con la relación de las casas de interés social? Porque resulta que uno de los muchachos, este muchacho que estaba chantajeando, era un hijo de una de las señoras a las cuales don Alfredo le había vendido una casa, y cuando ella se enteró que estaba chantajeando al señor Molina, le dio una soberbia y una rabia tan grande que dijo: pues si es el hijo mío, que se pudra en la cárcel. Esa fue la expresión que dio cuando se enteró de que lo estaba chantajeando, porque era una persona muy respetada. Personajes de ambos partidos se reunieron hoy a considerar la grave situación municipal. En el Club Campestre se celebró la conferencia. Que Molina continúe, base de las conversaciones. El objeto de la Junta era considerar la situación de la administración del distrito y tratar de encontrarle solución. Se partía de la base de que la ciudadanía en general, sin distingos de partidos políticos, apoya al actual alcalde, ingeniero Alfredo Molina.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de alcalde, con lealtad y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De lo que yo me acuerdo de la alcaldía de mi papá fue que él era muy amigo del doctor Dionisio Echeverry y él le ofreció la alcaldía y tuvo que aceptar por la amistad que había entre ellos, y de ahí se retiró de ferrocarril, de la intendencia del ferrocarril, y ya asumió la alcaldía. Pero él encontró un problema en esa alcaldía porque él era muy conservador y le exigieron los liberales, o le exigieron los conservadores, que retirara a los liberales de la alcaldía. Pero entonces mi papá, a pesar de que era tan godo, no era una persona muy política. Entonces él no permitió, él les dijo, no echo a los liberales porque ellos son buenos trabajadores, tienen su familia, y entonces yo no los voy a retirar por el hecho de que son liberales, más bien yo me retiro de la alcaldía. Y eso fue más o menos un mes después de que mi papá aceptó eso. Ya las veces que le ofrecieron otra oportunidad, ya él no quiso aceptarla, ya no quiso ser más alcalde. Cuando fue ingeniero en el ferrocarril de Antioquia, empresa que le becó sus estudios profesionales. Contando esas anécdotas, eran muy agradables esos tiempos, que él prendía sus cigarrillos, se tomaba sus tragos de brandy y uno acompañarlo. Pues él gozaba mucho contando esas historias y la gente a su alrededor, tanto hijos como amigos. Le encantaba oír esos anécdotas, cómo pasaban el río Cauca en un tronco, cómo viajaban desde la zona del Bajo Cauca hasta Medellín en una bestia, ya sea porreado, ya sea bien, cuánto se demoraban, qué problemas tenían, qué inconvenientes tenían en el momento de pasar en los tiempos de invierno los caños, las quebradas, con animales como caimanes, todas las fieras inclusive. Cómo era que tenían que llegar a Medellín desde estas zonas. Y esos relatos daban mucha alegría en eso. Mi papá era una persona muy seria, muy estricta, pero a la vez muy generoso en sus cosas. Era una persona que veía mucho, era
muy dado al futuro, ¿no es cierto? Él era una persona que veía el futuro de uno y él le decía a uno muchas cosas de las que podían pasar, pongamos a nosotros. A mí me decía, niña, estudie, que es lo único que no le roban a uno en la vida. Sin embargo, no quise estudiar, no quise hacer nada y vea las consecuencias de estar uno por ahí solo, sin hacerle caso a él, ¿no es cierto?, creyendo en lo que uno creía. Como mi papá eran de bajos recursos, él para poderse ayudar en sus estudios y en su vivir, él tenía unas gallinas, él las alimentaba y él vendía los huevos para él poderse ayudar. Y la felicidad de él, según nos contaba, era cuando había plaga de grillos y de langostas, porque se alimentaban mejor las gallinas y entonces los huevos eran mucho mejores. Agradecerle a ustedes y a Juliana que hayan escogido ese tema y que esto va a volver a recordar a mi papá en muchas de sus cosas que él hizo y en muchas de sus cosas que los únicos que recordamos aquí y que quedamos somos muy poquitos. Y ya hay mucha gente pues, que ya ha muerto, que ya no hay quien lo recuerde y que ustedes van a empezar a recordar muchas de las cosas que mi papá hizo. Es una cosa que Pablo y yo les agradecemos muchísimo, pero sí es muy triste, muy nostálgico que mucha gente ya no... La generación de hoy ya no sabe quién es Alfredo Molina, ni lo que él hizo, pero entonces ahí vamos recordando otra vez poco a poco y esto de pronto queda un recuerdo para la generación